Cielo, queremos darte las gracias por esta nueva oportunidad, la cual nos concedes de poder presentarnos ante tu misma presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y ahora, Señor, danos tu palabra, háblanos a través de ella, para que todos los que aquí nos hemos dado cita seamos bendecidos, tanto el niño, el joven, el adulto como el anciano puedan irse renovados de este sitio. Habla la vida de todos aquellos que estarán viendo este mensaje y los que lo oirán a través de la radio. Señor, queremos oír tu voz, queremos alimentarnos con tu palabra. Bendícenos de una manera espectacular, que ahora sintamos tu presencia y que tu gloria sea derramada sobre este lugar. Extiende tu mano para que tu favor sea concretizado en la vida nuestra, para sanar a los enfermos, para fortalecer al débil, para restaurar las familias. Obra con poder en aquellos, Señor, que están desahuciados, oh Dios, por la ciencia médica. Extiende tu mano, oh Dios mío, que ahora haya sanidad divina fluyendo, tocando esos riñones, tocando esos pulmones, tocando ese corazón deficiente, cambiando esa sangre que está contaminada por la diabetes. Creemos que tú eres un Dios de milagros. Y ahora, Señor, extiende tu mano poderosa para que prodigios, sanidades, portentos, milagros sean hechos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. A ti sea la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. El libro de Josué vamos a estar leyendo. Quiero iniciar este primer día del año con una temática que es bastante relevante. Todas las temáticas a desarrollar son muy importantes. No hay ninguna de ellas que sea irrelevante. Todas tienen un aspecto de un contenido muy relevante, muy importante para la vida nuestra. El libro de Josué, vamos a estar leyendo el versículo número 15 del capítulo 24. El tema que hoy vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre, como tema, resoluciones que tienen peso, resoluciones que tienen mucho peso. Capítulo 24, versículo 15. Es el último capítulo del libro de Josué. Dos sugerencias ya para emprender este tour en la explicación de este tema. Por favor, no se vaya a estar saliendo de la congregación. Si se sale, por favor, quédese afuera. Porque cuando usted regresa, usted perturba al hermano que está a la par suya y va a perder el hilo del mensaje. Segundo, apágueme su celular, por favor. Si le suena el celular, usted va a tener que corresponder a la persona a quien le está llamando. Solo regáleme 45 minutos para poder dar esta disertación y usted se va a ir bendecido de este lugar. Pero acate lo que yo le estoy mencionando, hermano. Tenga a sus niños quietecitos. Leemos entonces el versículo número 15, que reza de la manera siguiente, como está escrita la palabra del Señor. Y si mal os parece servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Para poder explicar el versículo que acabo de leer con ustedes, deseo dar un contexto apropiado para entender el versículo. Para todos aquellos que sabemos qué es el contexto, hay dos tipos de contexto. Uno es el contexto cercano o inmediato y el otro es el contexto lejano. Vamos a tomar un contexto cercano para poder hablar un poquito con respecto a ello y luego pasamos a la explicación del versículo. Todos hemos leído acerca de la conquista de Canaán. El anhelo que tuvo Moisés de querer llevar a Israel hacia ese sitio donde Dios le había dicho a Moisés que allí habían bendiciones, en donde la tierra, en esa tierra fluía leche y miel. Cuando se hablan de esas expresiones, se refiere en síntesis a la bendición que Dios tenía en ese lugar. Lastimosamente, quien había sacado a Israel de Gosén, de la esclavitud faraónica de Egipto, Moisés, no pudo concretizar tan grande anhelo de llevar a Israel hasta la tierra prometida. Porque en el camino surgieron muchos inconvenientes. Dios tenía ese objetivo en Moisés, pero como surgieron inconvenientes, uno de ellos fue de que Moisés, como tenía un carácter colérico, porque al hablar de las definiciones de los caracteres, todos los seres humanos tenemos diferentes caracteres. Y esos caracteres no son, hermanos, aspectos inadecuados por tener nosotros alguno de ellos. Lo digo de esa manera porque hay personas que al hablar del carácter de una persona, porque si hablamos de carácter, lo voy a definir mejor de esta manera: el carácter flamático, que le gusta el perfeccionismo; el carácter melancólico, que es la persona que es muy sensible; y el carácter colérico. Entonces, cuando se habla de ese carácter, hay personas que dicen que eso es del demonio. Hombre, yo le explicaría a esa persona que lo que está impregnado en esa persona, que es de corta mecha, no es del demonio, sino que Dios lo creó con ese carácter. Pero el grande problema es que muchas veces, cuando venimos a Cristo, teniendo ese carácter, lo continuamos llevando, desfavoreciendo la obra del Señor y quizás desviando nuestro carácter colérico en contra de los hermanos. Cuando en el Evangelio tiene que ser diferente. Si nosotros venimos con un carácter el cual Dios ha impregnado en nosotros, lo que tenemos que hacer es dejar que Dios moldee nuestro carácter. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacerlo. Repita la frase conmigo: Dios puede hacerlo. Entonces, Moisés era de esas personas que fueron impregnadas de un carácter colérico. Ahora, ante ese carácter, aquí viene lo que sucedió en el camino. Dios mismo le dice a Moisés que saque agua de la peña, pero la manera como tiene que hacerlo es hablarle. Tenía que hacerlo en base a las instrucciones que Dios le estaba dando. En lugar de acatar las instrucciones de Dios, por eso le digo, es muy lindo observar que la misma Biblia habla de las buenas cualidades de las cuales los hombres de Dios están impregnados. Pero lo lindo de la Biblia también es que habla de las debilidades.
Porque mientras estemos en este cuerpo, siempre habremos de cometer torpezas. Pero cada día que pasa, uno tiene que tener sometimiento a Dios para no seguir cometiendo esas torpezas, esas debilidades que nosotros llamamos. Entonces vea usted, cuando Dios le dice a Moisés, háblale, él le pega a la piedra y le da 2 golpes a la piedra. Esa piedra representaba lo que nosotros llamamos la piedra de Oreb. Representaba a Cristo. A Cristo. Y si esa piedra representaba a Cristo, significa entonces que la piedra tiene que ser representada de manera adecuada. ¿Cómo diría usted? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Y si esa piedra representa a Cristo, Cristo no moriría 2 veces. Cristo moriría una sola vez. El golpe significa muerte. Es emblema de muerte. Es como dar a conocer que Él moriría una vez. Pero Moisés no le pega una sola vez a la piedra, sino que la sigue golpeando. Eso hizo que Dios lo descalificara en su proyecto de llevar a la nación hebrea hacia la tierra prometida. Pero como los proyectos de Dios, por nuestros caracteres pésimos que tenemos, los proyectos de Dios, cuando no sometemos esos caracteres, los proyectos de Dios no pueden ser frustrados. Si uno falla, Dios tiene otro. Si Dios tiene otro y el otro falla, Dios tiene otro. Y si el otro falla, Dios tiene otro. Y si el otro falla, Dios tiene otro. Y si hay otro que falla, Dios tiene otro. Pero los proyectos de Dios jamás fracasan. Jamás. Y por eso es que usted denota la continuidad de ese proyecto de Dios. Dios ahora que descalifica a Moisés, porque lo que hace, eso es duro, hermano. A él le costó insultos, expuesto a la muerte, porque era un pueblo duro de cerviz. Ya habiendo salido, querían matarlo en el desierto. Y es tan duro que de un momento a otro Dios le diga, mira, tú ya no vas a llevar a mi pueblo. Te voy a dar la oportunidad, el privilegio de ir conmigo para mostrarte la tierra prometida a lo lejos. La vas a divisar. Y así hizo Dios con Moisés. Lo llevó y desde lo alto le mostró la tierra que fluye leche y miel. Se la mostró. Pero ese mostrar fue duro para Moisés, porque de allí era el último momento en el cual Dios le estaba mostrando, pero lo que él no concretizaría, es decir, llevar a Israel hacia ese sitio. Por eso es que la Biblia dice que Moisés murió, pero quien se encargó de enterrar a Moisés fue Dios. Y luego Dios, claro, todavía estaba vivo Moisés, Dios levantó otro líder. Y ese líder es Josué. Y la palabra Josué lo que significa es guerrero. Dios volvió a levantar otro guerrero. Los proyectos de Dios no son frustrados. Y ahora ese guerrero, quien se encargaría de llevar a Israel hacia la tierra prometida, lo logra. No le voy a hablar de las diferentes batallas que hubieron en contra de los enemigos de Israel. No le voy a hablar de las diferentes experiencias para poder llegar hacia la tierra prometida. Eso me lo salto, porque usted puede leerlo en su casita. Pero sí, al saltarme hasta lo último, cuando él logra el cometido de llevar a Israel hasta la tierra prometida, hasta Canaán. Para esta época, aquí en el capítulo 24 del libro de Josué, la conquista de Canaán ya había terminado.
Ya la tierra había sido repartida en las tribus de Israel. Solamente a una tribu no le dieron, hermano, tierra. No le dieron herencia, sino la herencia de esa tribu, que es la tribu de Leví, su herencia sería Jehová. Hombre, ese es lo más grande que puede tener una persona, porque el que tiene a Dios lo tiene todo, hermano. Entonces, la repartición de las tierras ya se habían dado por cada tribu. Y ya Josué era un anciano. Ya había entrado en edad. Pero ahora que ya había entrado en edad y había cumplido con el proyecto de Dios, ahora en esa edad a la cual él tenía, estaba ahora próximo a entrar, pero a la otra tierra prometida, que es mejor que un área geográfica, que es mejor que algo material. Me explico. ¿Cuál es esa otra tierra prometida en la cual Josué estaba próximo a entrar? Es una pregunta. Así como hay una Jerusalén terrenal, así como hay una Canaán terrenal, hay una Canaán espiritual. Quizás usted no tenga mucho tiempo de estar en el Evangelio. Los que comenzaron su profesión de fe en el cristianismo en los años 70, recordarán que hay una alabanza que dice: vámonos para Canaán, aleluya, vámonos para Canaán. Era una alabanza muy popular, hoy no se canta. Dice, ya casi vamos a llegar, y dice, Jesucristo es el camino. Entonces, la cantan algunos hermanos que entonan alabanzas de cuerdas. Son los únicos que recuerdan esa alabanza que es antigua. Entonces, la idea es esta. Josué estaba próximo a entrar en el Canaán espiritual, la mejor tierra prometida, donde allí no habrá llanto ni dolor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Ya estaba próximo a entrar. Pero este hombre que estaba próximo a entrar, que ya era un anciano, tenía cierto tipo de satisfacción en su corazón. ¿Cuál era esa satisfacción? Que él había cumplido con la tarea que Dios le había encomendado a él. ¿Cuál tarea? De llevar a Israel hasta la Canaán terrenal. Él actuó como un buen líder e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciese. Porque ahí no hay detalles que achacarle a Josué. Todo lo hizo al pie de la letra. Condujo a Israel hacia ese lugar. Lo condujo. Y esa era la satisfacción que él sentía en su corazón. Es como cuando alguien se desenvuelve en una labor, ¿verdad? En un día. Y ve los resultados de esa labor espiritual. Aunque uno se sienta con dolores de pies, uno dice, pero le pegué una bofetada al diablo, arrebatándole almas de sus manos. ¿Me entiende, hermano? Porque todos los que hacemos algo para la obra, siempre experimentamos satisfacción. Satisfacción. Aunque haya cansancio. Eso lo experimentó Josué. Pero ahora, después que él experimenta esa satisfacción siendo un anciano, en esos últimos días de su vida, ya para entrar a la otra tierra prometida, él decide hacer una reunión. Repita la frase conmigo, decide hacer una reunión. En esa reunión él haría cierta convocatoria. Y según lo que la Biblia me narra en el contexto,
esa reunión sería establecida en un lugar geográfico. Y ese lugar geográfico, su nombre es Siquén. Allí iré a hacer esta reunión. Lo que muchos llaman el sitio de la gran asamblea. Allí convocaría el mismo Josué a la mayor parte de israelitas. ¿Por qué? Porque ahí él pronunciaría en ese sitio geográfico algo así como lo que nosotros llamamos la proclama final en ese sitio de Siquén. El que había hecho la tarea la cual Dios le había indicado, sin fallarle. Pero fíjense, hermano, cuando yo leo esto, aparte de la convocatoria que él hace, este hombre era amante de la lectura de la ley. Pero aparte de ser amante de la lectura de la ley, él meditaba en ella. Es decir, leía la palabra una y otra vez, la leía una y otra vez. Pero aparte de leerla, meditaba. Este que meditaba en la ley de Dios, conocía de manera completa, evidente, muy bien toda la historia en la cual Israel había tenido esa travesía, en la cual Israel había andado. Ahora entonces, que se hace la convocatoria, él hablaría ciertas expresiones que emanarían de su boca. Y él quiere hacerlo, aparte de convocar a los israelitas, a los hebreos comunes. Él quiere hacer esta convocatoria en presencia de los ancianos, príncipes, jueces y oficiales. Escúcheme bien. Cuando él ya hace la convocatoria, no hubo ni uno quien se quedase. ¿Por qué? Porque sabían que quien había hecho tal cosa de convocarlos a una reunión en un lugar geográfico tenía autoridad. No era cualquier persona. Para ellos Josué ahora era el hombre de Dios, su líder. Su líder. Ellos lo ven como algo relevante, no insignificante. Al principio, usted, si es lector de la Biblia, se recordará en el capítulo 1 de Josué que ellos dudaban del liderazgo de Josué. Dudaban. ¿Por qué? Porque para ellos tenía más relevancia Moisés que Josué. Y eso mismo lo había puesto que pensar a Josué, ¿verdad? Porque no iba a ser fácil que Israel, más de 1 millón de personas, aceptara su liderazgo. Hay gente que en su interior lo juzgaba, ¿verdad? Si no tiene el respaldo de Dios, no lo vamos a seguir, hermano. Y óigame esto, hermano, por eso es que Dios le dice a Josué en un momento, le dice: yo te voy a exaltar en la misma presencia de los ojos de los israelitas. El exaltar implica que Dios mostraría su poder, su respaldo en favor de Josué, para demostrarle a Israel que Josué no era él a sí mismo quien se había colocado, sino Dios. Usted puede leer en su casita el capítulo 3 del libro de Josué, donde Dios lo exalta a los ojos de los israelitas. ¿Cómo lo exalta? Cuando el río Jordán se detiene, no se divide en dos partes, sino se detiene. Y hay que recordar que el clima en esa época, cuando Dios exaltaría a Josué, el clima estaba en su propio apogeo, el invierno. O sea, se lo explico de esta manera: en el Medio Oriente cae nieve.
significa entonces que las montañas cercanas al río Jordán estaban totalmente llenas de nieve. Y en ese mismo día nadie podía atravesar el Jordán porque eran aguas congeladas. Cualquiera que lo hacía estaba expuesto a morir congelado. Y de repente ellos ponen los pies allí, los iban adelante de él, cuando de repente el cauce del río Jordán se detiene. Eso fue un milagro. El mar Rojo se dividió en dos. El río Jordán se detuvo en su cauce. Y eso sucedió a los ojos de los israelitas. Allí se comprobó que quien había colocado a Josué era Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Era el Señor, hermanito. Era el Señor. Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto? No he perdido la línea del mensaje. Eso de entender que este hombre no era cualquier persona. Era un hombre de Dios. Repita la frase conmigo, era un hombre de Dios. El guerrero de Dios. Por eso es que en la convocatoria que él hace, no cualquiera se rehúsa al desobedecerlo. Saben que el que no quiera ir a esa reunión donde él les está convocando, se lleva un riesgo. Pero mi Biblia no me cuenta que de los que fueron convocados, nadie puso reparo ni excusa, sino que se dieron cita a ese lugar. Allí llegaron los ancianos, los príncipes, los jueces y los oficiales. Ahora ya están los convidados a esa reunión en Siquén. Cuando ya están todas las personas convidadas, allí Josué, según el contexto, comienza a abrir sus labios. Allí comienza a recordarles cómo comenzó todo y de dónde había venido Israel, y que siempre su pueblo, al haber salido en esa travesía, estuvo sostenido bajo las mismas promesas de Dios. Comenzó a referirles Josué en el contexto. Entonces lo que él hace es hacer un repaso, repita la frase conmigo, repaso de la historia de los israelitas en esa travesía, en ese tour. Cuando él está haciendo este repaso, comienza a hacer mención de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Cuando usted escuche la palabra patriarcas, es padres. Y patriarcas son antepasados. Es decir, según las expresiones que Dios dijo desde la zarza que no se consumía, cuando Moisés pregunta, si me preguntan quién me envió, ¿qué diré? Y viene Dios, le dice, diles que te envía el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de nosotros. Para que no les dé carita. Entonces, comienza a hacer mención de los patriarcas escogidos por Dios. Y para hacer esto posible, Josué comienza también a recordarles a ellos que hasta este momento en el cual ellos han llegado y en el cual estuvieron, la gracia de Dios había sido algo real en toda esa larga travesía. Porque cuando Dios dice, yo te guardaré, lo hará. Y cuando Dios dice, yo te bendeciré, lo hará también. Entonces, si esto es visible y notorio en la vida práctica, eso significa que la gracia de Dios había estado con los israelitas. Dice que yo siento un fuego tremendo ahorita aquí, hermano. No voy a terminar el mensaje porque va a caer la gloria de Dios sobre este lugar.
La gracia estuvo con ellos en esa travesía. Nunca les faltó el favor de Dios. Y eso les hace recordar el mismo Josué. Por eso es que ahora que les hace recordar la travesía a los patriarcas, la historia, un repaso de ella, con esto que les está diciendo, él tiene objetivos enmarcados, porque cuando alguien hace una asamblea y convoca personas, no es sencillamente para abrir solamente la boca, sino es que se quieren lograr objetivos, porque toda convocatoria se tienen que lograr objetivos. Y el contar una historia en donde la gracia de Dios estuvo con ellos, entonces hay objetivos que se tienen que perseguir. Pero ¿cuáles son esos objetivos? Del caso de Josué, que los está reuniendo acá para hablarles, que ellos tienen que tener una definición ahora que los ha convocado. ¿Por qué una definición en los israelitas? Porque si él les hace este recordatorio, a través de ese recordatorio también quiere increparles a ellos. Les increpa. ¿Pero qué les increpa? Les increpa a definirse sobre el Dios a quien deben de adorar y a quien deben de seguir. Ese es el objetivo de la reunión. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Y eso es lo que está haciendo él en el contexto. Pero la pregunta, diría alguien, ¿pero por qué les va a increpar a definirse? El porqué de esto. Porque, por ejemplo, yo aquí, si alguien me preguntara, pastor, ¿y usted conoce todo lo que se está dando en esta iglesia? Sí, yo no estoy ajeno. Ni me hago el del ojo pacho. Todos los pastores conocemos las actitudes de las ovejas. Conocemos que ovejas son mañosas. En el sentido, no entienda mal, en el sentido de mañas, no que me hayan robado los power. No me vaya a malinterpretar. Cuando yo le dije que robaron el power, los power, vienen aquí, sí vienen aquí. Pero una persona que se presente con ciertas características que dañan a otros, no se puede llamar cristiano. Ahí lo defino. Entonces, como uno conoce la conducta de las ovejas, quienes tienen mañas, uno los entiende. El pastor conoce los diferentes caracteres. Sin que usted me abra la boca, tengo 22 años casi ya de estar aquí en Chalchuapa. Vine muy joven. De esos 22 años, cuando decidimos fundar la misión hace 9 años, quedaron muy pocos. Y de esos pocos con los cuales iniciamos la nueva misión hace 9 años, aquí se les ha formado un perfil, un carácter con la palabra, porque yo no puedo hacerlo. Y he tenido acercamiento con esas personas. Y por tener ese acercamiento, los conozco. Conozco con solo ver el rostro a alguien qué tipo de carácter tiene. No es necesario estudiar psicología, que es el estudio del comportamiento del ser humano. Pero como Dios le ha dado talentos, dones a uno, yo rápido entiendo cuando alguien me expresa algo, qué tipo de carácter tiene. Usted va a ver una persona que dice, hermano Wilber, solo llorando, melancólico. Y cuando alguien dice, me fallaron a la reunión que convoqué a las 2 de la tarde, a mí no me gusta eso. Flamático, perfeccionista. Y cuando alguien se enoja y dice, a mí no me gusta que me manden, es de corta mecha. Yo los conozco porque soy su pastor. Hay hermanas que de atrás han querido somatarse y me lo vienen a contar a mí. Y yo digo, ¿para qué me la cuenta? Si ya sé, y me dan los nombres. Hay hermanos que no se hablan y hay otras personas que se fijan y me lo vienen a decir a mí para que yo proceda. Entonces les digo yo, no puedo. Yo ya les conozco. Dejen que el Señor los somate.
Porque es eso, cuando una persona no quiere cambiar, Dios va a accionar. Dios no está muerto, Dios está vivo. Deje que sea Dios. En algunas cuestiones he tenido que proceder, pero el pastor conoce sus ovejas. Bueno, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que el pastor llama a sus ovejas por su nombre y estas vienen a él. Está refiriéndose a Cristo. Todos aquellos que tenemos un ministerio conocemos a las personas con las cuales nosotros trabajamos. Yo conozco cuando alguien anda desmotivado, porque en el rostro se le denota y en su proceder. Conozco cuando alguien anda enfermo. Conozco cuando una oveja agarra pulgas aquí y garrapatas, porque en los mensajes comienza a sentir malestar, porque el pastor con la palabra, con la vara, que es la palabra, sacude las pulgas y comienzan a sentirse incómodos. En ocasiones yo digo, levante la mano. Anda enferma la oveja porque ya no quiere adorar a Dios. Cuando yo digo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? La oveja momia no abre la boca, toda muda. Pero los que tienen vida y están saludables dicen gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? De hablar de esto. ¿Cuál es el objetivo de hablar de lo que yo estoy expresando ahorita? Josué conocía a los israelitas. ¿Cómo los conocía? Sabía que ellos, al hablarles de la historia de donde Dios los había traído y cómo la gracia de Dios los sostuvo a ellos, ahora que él mismo les increpa a definirse sobre a quién servir, a quién deben de adorar, a quién deben de seguir, él lo hace porque había una tendencia en el corazón de los israelitas. Y esa tendencia, a pesar de que los años habían transcurrido, no habían cambiado esa tendencia. Pero ¿cuál era eso que ellos tenían y lo cual no lo habían cambiado? Ellos con mucha frecuencia eran dados a seguir a otros dioses. Y alguien podría decirme, pero ¿acaso no conocían a Dios estos hombres? ¿Acaso no habían visto que el río Jordán se detuvo en su cauce? ¿Que no vieron cómo Dios derribó los muros de Jericó? ¿Que no vieron quién les dio la victoria ante sus enemigos? Fue Él. Lo vieron. Vieron las maravillas de Dios. Pero cuando alguien tiene una tendencia y no se somete a Dios, esa persona puede volver a incurrir en lo que fue su vida en el pasado. Todos ustedes han leído Génesis. ¿Se recuerdan ustedes la esposa, una de las esposas de Jacob? ¿Qué fue lo que hizo cuando salió de la casa con su esposo a irse de regreso para Canaán? Con el montón de bendición que Dios le había dado a Jacob. ¿Se recuerdan qué hizo en contra de su papá? ¿Ah? Ya lo han leído ustedes. ¿Qué hizo? Agarró los ídolos de su papá. ¿Cómo, pastor? Lea la Biblia. Y los agarra y se los lleva a escondidas, hermano. ¡Ay! El viejito, donde se dio cuenta, dijo, ¡alguien me robó! El Buda pelón. No me estoy metiendo con nadie aquí, estoy presentando el ejemplo. ¡Me robaron el muñeco! ¿Cómo se llama el representante, el muñeco que ponen los brujos? El patrón de los brujos, ¿cómo se llama, hermanitos? Bien saben, va. San Simón. Me robaron el San Simón. Y viene el hombre enojado, se lleva unos cuantos hombres y va a perseguir a Jacob. Porque le han robado algo que él ama. ¿Escuchó la frase que utilicé? Le han robado su diosecito que él amaba. Y cuando llega, ¿qué fue lo que hizo la mujer malvada? Se sentó encima del ídolo,
haciéndose pasar que estaba en su... Y nadie pudo revisar. El papá llegó y dice, ¿lo hiciste? No, no. Estaba encima del muñequito. Imagínense, ella tenía esa tendencia. ¿Qué no sería el corazón de los israelitas? Ellos tenían esa tendencia a ser dados a seguir otros dioses. Por eso es que avanzando, que no leíamos ese texto porque no hemos llegado a la lectura todavía. Cuando llegue usted a su casita, lee el versículo 14. Ese versículo 14 precede al gran texto que yo voy a explicar dentro de unos segundos. Si precede el gran texto, significa entonces que es ahí ese texto que precede, es donde Josué hablará de su más grande decisión, que es el corazón de todo el discurso. Usted puede leerlo y puede notarlo. Allí en ese texto 14, en la casa lo lee, hay 3 grandes imperativos que ponen al pueblo a definirse. ¿Cuáles son esos 3 grandes imperativos en el verso 14? 1, temed a Dios. 2, servirle a Dios. 3, quitad de vuestro corazón los dioses ajenos. 3 imperativos en el verso número 14. Repita conmigo, verso 14. Ahí están esos imperativos. Por eso es que es interesante observar que el pueblo, cuando Josué le da a conocer esos 3 imperativos, ¿cuál es la reacción del pueblo? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Ahora lea conmigo el versículo 15. ¿Ya lo tiene? ¿O no lo tiene listo? Vale. Ya les ha leído el imperativo, ¿verdad? Y usted mismo los acaba de escuchar. Servidle, temed y apartaos de servir a otros dioses. Y mire cuál es la reacción aquí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Ya les ha leído el imperativo. O sea que dentro del imperativo, podríamos decirlo así, fue su discurso, es decir, añadido a ese discurso, menciona lo del verso 14. Y una y otra vez les motiva a seguir a Dios y su pacto. Verso 14. Nos motiva a seguir a Dios y su pacto. Pero, como conocía el corazón de ellos, se lo vuelvo a replicar, Josué sabía por conocimiento propio, que muy pronto estos, que se les ha dado a conocer los 3 grandes imperativos, y que habían aceptado el compromiso de obedecerlos, lo haremos, obedeceremos, haremos lo que Dios nos ha dicho. Estos que se están comprometiendo, muy pronto Josué sabía que ellos se estarían quebrantando lo que con su boca ellos se habían comprometido el hacer. Josué sabía que eso iba a suceder, hermano. Pero en medio de ese conocimiento y de todo este discurso de despedida, Josué pone en sus corazones algo que viene a ser como un legado para ellos y para nosotros, porque aquí estamos reunidos. Pero ¿qué es lo que pondrá en sus corazones después del imperativo de los 3 aspectos que acabamos de dar a conocer? Este legado que él pondría en sus corazones, algunos escritores le llaman el legado más grande que puede haber. Pero ¿qué podrá ser un legado más grande que las riquezas de este mundo? Que cualquier herencia de una casa, de un carro, de miles de dólares. El legado más grande que Josué pondría en sus corazones es, hermano, el cual ellos tendrían que recordarlo siempre
y recordarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Fue así como al final él mismo les dice estas expresiones, porque acabo de leer ya el versículo número 15. Si mal os parece servir a Jehová, escojan. Dios nunca te llama a servirle a la fuerza. Tú, por el conocimiento que tienes, por el conocimiento que tenían los israelitas, sabían que la decisión más trascendente es temer a Jehová, es servirle a Jehová y es apartarnos de la idolatría. Usted lo sabe, hermanito. Usted lo sabe. Y como lo sabe, los israelitas lo sabían también. Escojan, porque cada persona tiene voluntad de decidir si seguir a Dios o apartarse de Él. Cada persona sabe lo que hace. Pero si en ese decidir la persona decide apartarse de Él, eso le traerá maldiciones. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún involucramiento con el pecado, y máximo con la idolatría. No tiene ningún involucramiento con el pecado. Dios es un Dios santo. Entonces, si alguien toma la decisión y dice, me voy yo mejor, ya no voy a servir a Dios, me harté ya, me cansé ya, hay que le vaya mal, porque a un desobediente jamás le irá bien. Por eso es que Cristo dijo estas expresiones. Yo soy el tronco, dijo el Señor. Cuando usted lea con cuidado el Evangelio de Juan. La expresión que aparece en la versión de 1960 es esta: yo soy la vid. La palabra vid significa tronco. Y el Señor dice, ustedes son los pámpanos. La palabra pámpano es rama. Él está diciendo, ustedes son la rama y yo soy el tronco, yo soy la vid. Toda rama que está desunida de la vid no produce fruto. Pero toda rama que está unida a la vid produce fruto al 100%, igual que ustedes. Ahora me entiende por qué el Señor dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Si alguien tomara la decisión y dice, ya no quiero, yo decido, le voy a demostrar a esos hermanitos quién soy yo, me voy a emborrachar. No, ya se emborrachó el 31, fue ayer. Hoy espere el otro 31, ¿verdad? Me voy a emborrachar el 31 de diciembre. Y si quiero sigo con la goma. Usted decide. Usted decide. Si acepta el legado de servirle a Dios, si acepta el legado de seguirle y de ser fiel, usted va a ser bendecido. Ese es el gran legado que Josué les dejó en los corazones. Pero como él los conocía, ¿verdad? En este discurso de despedida, él los conocía a ellos. Por eso es que algunos comentaristas dicen que las expresiones de Josué en este versículo 15, si os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ahora agrega la otra frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Él sabía que ellos iban a fallar. Y yo no estoy inventando aquí, hermano. Si usted lee la historia israelita, ellos le fallaron. Pero allí se comprometieron. Usted puede leerlo. Sí, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Lo haremos. Lo seguiremos. Seremos fieles. Le serviremos.
después de lo dicho, vivieron para otros dioses, se volvieron peor que los impíos. Si Josué sabía eso, bueno, es como que si él dijera, bueno, yo sé que ustedes van a fallar, sé que ustedes no van a cumplir con la promesa que hoy han dicho delante de la presencia del Señor. Pero les dice Josué, yo sé lo que va a suceder con ustedes, porque los conozco, son tendidos a ser bayuncos, son tendidos a ir a cargar muñequitos el día de Semana Santa. Les gustan los muñecos, y más los de jade, que aquí los hacen en Chalchuapa. Les gusta utilizar los cuadritos de la Virgen Serpiente. Todos conocemos a qué me estoy refiriendo. Pero, como conozco eso, yo tomo una decisión, dijo Josué, en sus últimos días de vida. Lo que soy yo, junto con mi familia. Ya hemos decidido, ya hemos resuelto que yo y mi casa seguiremos a Jehová. Lo serviremos a Él. Yo y mi casa. ¿Cómo se le llama a esto que Josué hizo en el versículo del verso 15, en las últimas expresiones? ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llaman resoluciones de peso. Una resolución de peso. Y esa resolución de peso que él está haciendo en su vida, lo hace porque él mismo sabe que servirle a Dios es lo más grande que puede haber en esta tierra. Esa es una. Dos, porque recordando los imperativos del verso 14, una cosa es servirle, ¿verdad? Y otra cosa es serle fiel, hermano. Él sabía que serle fiel a Dios es lo más grande. Es lo más grande. Serle fiel a Dios hasta el final. Vivir para Él. Y se los está diciendo en su cara en esa convocatoria. Yo sé, ¿verdad? Ahí resuélvanse ustedes si regresar a la iglesia católica. Así como lo ha sucedido con Marco Guidi y Jesús Adrián Romero, la última noticia. Que se han declarado ecuménicos, adoradores de imágenes, y que van a trabajar el año 2017 a la par de la mano con el Papa. Entonces aquí en El Salvador hay muchas tendencias al ecumenismo. Sus hijos, familiares suyos van a esas congregaciones. Y usted dice, no, yo no creo. Lea, abra bien los oídos, preste atención, inquiera, investigue y usted mismo se va a dar cuenta. Alguien puede tomar la decisión y dice, yo ya me harté, me voy a ir a la secta de los mormones. Usted toma la decisión. ¿Yo qué? Pues yo tomo la decisión. Antes era mañoso, voy a ser mañoso. Aténgase a las consecuencias. Usted decide. Como dice la hermana, la alabanza que acabamos de entonar, quien escribe esa alabanza es apellido Mandiola. Ella fue una prostituta. No hay necesidad que yo lo repita. Ella ha tenido muchos embates, burlas, desprecios, cuenta ella en su testimonio. Y el diablo le habla, regresa al mundo, regresa. Usted puede oír esa misma voz. Mira que los hermanos ya no te aman. Mira que te menosprecian. Te han pasado por alto. Y el diablo hablándole, susurrándole. Yo le digo, preste más atención al gran legado que está escrito en este libro. Porque si usted toma la decisión, usted puede elegir. Tiene voluntad de elegir. Usted no es títere ni es marioneta de nadie. Usted sabe qué es lo bueno y usted sabe qué es lo malo. Si usted dice, no, quiero serle fiel a Dios. Así es que me quito esa mantelina y me voy a hacer chompipollo. ¿Sabe qué es eso, verdad? ¿No saben qué es chompipollo?
marimacho. Y viene usted, como Dios de ahí lo sacó, ¿verdad? Ya me harté. Ya no sigo adelante siendo fiel. Como yo antes era mariquita, me voy a volver a ser marica. Usted toma la decisión. Estoy siendo muy práctico con el mensaje. Les estoy predicando suave. Usted toma la decisión. Como antes sacaba carteras, he pasado un mes lleno de problemas económicos. Y a partir del 3 de enero me voy a dedicar a robarles a todos los hermanos del trapiche. Usted toma la decisión. Si ser malcriado, ser pedante, ser duro en su corazón, usted toma la decisión. Pero una cosa le digo, hay que tomar resoluciones de peso este año. ¿Cuáles son esas resoluciones de peso? Yo y mi casa hemos decidido 2017 serle fiel a Dios, servirle, vivir para Él. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Esas son las resoluciones que tienen peso. Si alguien toma una resolución negativa de irse al mundo a emborracharse, sabe que le puede pegar una buena cirrosis hepática, sabe que lo pueden violar, porque todo hombre bolo que se queda a dormir en casa ajena amanece violado. ¿Por qué se tocan? Esa es la realidad. 3 lo pueden matar. Máximo cómo está la situación en nuestro país. Si toma la resolución de volver a la droga, sepa que puede quedar cruzado de su cabeza. Si fuma marihuana, le puede producir una laguna mental. Y puede quedar cruzado. Va a andar en las calles como el señor que encontramos en veces cuando uno viene en el carro. A Adán le hemos puesto. Que una hermana le iban siguiendo. Dijo, Adán me viene siguiendo. ¿Por qué Adán? Porque no le gusta usar ropa. Puede ser que ya no lo vea a él. Puede ser que lo vea a usted, diácono, líder, diaconisa, hermano que da su célula a casa. O alguien que va comenzando y dice, y esto es el evangelio, mejor me voy. Puede ser que usted en época pasada haya sido ramero. Un ramero es un divo, un tipo que baila striptease. Y puede ser que como no tengan ni siquiera una bolsa, así como un hermano, hoy estábamos almorzando juntos y me cuenta su experiencia. Dice que va a Estados Unidos y en Estados Unidos le dice un familiar, lástima que tú eres gordito, le dijo. Y yo prestándole atención. ¿Y qué pasó? Le dije yo. Es que él me iba a llevar a un lugar en donde reúnen cantidades de mujeres. Y ahí hay sexo de paga. Contratan hombres, pero con un cuerpo igual que el suyo. 4x20. Entonces le digo al familiar, lástima que sos cortito, porque ahí delgados aman esas chicas. Tú no calificas. Puede ser que alguien que haya sido ramero vuelva a ser ramero, pero sepa que le puede pegar el SIDA. El que tenga oídos para ir que oiga. Cualquiera sea la decisión que usted tome, negativa, esa es su propia resolución. Es su propia resolución. Puede ser que el que está a la par suya se vaya y diga, ya no voy a venir. Esa es su resolución, no se adunde usted. No se adunde usted. Que porque alguien se va, allá voy, detrás de él, allá voy. Espérame, hermano, ¿para dónde va? Para San Vicente. Y como él va para un abismo, usted lo sigue a él, un ciego que guía a otro ciego. Ambos van a dar al mismo abismo. Tenemos, señores, en este 2017 que vamos comenzando,
que tomar decisiones que tengan peso. Ya no, como aquellos que dicen, ¿y vas a ir a la iglesia? Ya no. ¿Y por qué no va? Que no estás viendo que solo loco ando. ¿Por qué anda loco? Porque abandonó al Señor. Otros le dijeron, ¿va a ir a la iglesia? No, estoy enfermo. Mi pregunta es, ¿por qué solo enfermo pasa? Si la Biblia da una promesa que tenemos un sanador. ¿Va a ir a la iglesia? No, porque estoy enojado. ¿Por qué anda enojado? Si la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Si alguien dice, ¡ay, me siento decanado! Isaías dice que Él da fuerzas al cansado. No hay excusa barata. Resoluciones, dice, ya no va a continuar usted sirviendo a Dios. No, no quiero. Ya mucho lo presionan a uno, ya no quiero. Ni me pagan. Su resolución es esa. Deje de servirle a Dios y usted va a ver consecuencias en su vida. Va a tener consecuencias en su vida. Váyase donde usted quiera irse en el inicio de este año. Y de esa resolución que usted tome, esa decisión que usted tome, así va a ser lo que usted va a recibir. Pero es necesario, aplicando lo que es este estudio, esta exposición de la Biblia, que tomemos una resolución igual que la de Josué. Sabia, hermano. Que no seamos manejados por otros. ¡Ey! ¿Te decidís? Si vos te decidís, yo me decido. Está bien, por allá había un pastor de cabras, que tomó la resolución de asaltar en este mes. Y se fue a meter a un cantón a vigilar un viejito de aquellos que sacan sus cosechas y guardan el dinero debajo del petate, porque no le gusta ir a meter su dinerito al banco. Contrató a su esposa y contrató a un primo, hermano o sobrino de él. Y se fueron. Mira la resolución. No sé si hace 3 años fue que salió en el periódico. Aquí, por un lugar que no se lo digo porque muchos, ay. Y se van y van a comprar 3 gorritos pasamontañas. Y hasta la señora iba caminando, puro hombre, a la resolución. La diaconisa. Sí, porque es la esposa del pastor, la pastora, dicen, ¿verdad? Con gorros navarones. Y por allá el viejito tenía su dinerito, ya lo habían vigiado, porque ese viejito lo pastoreaban ellos. Y le quitaron todo su dinerito y lo mataron. Miren la resolución que tomaron esos pícaros conociendo la palabra. Los familiares mismos tuvieron que accionar. No dejaron que se escaparan los pícaros. Al primero que le dieron de cuetazos fue al falso pastor, porque un pastor verdadero no hace eso. Y lo dejaron muerto. Lo sorprendente de esta historia es que cuando llegan las autoridades a quitarle el gorro, ¿qué cree que dijeron los familiares? ¡Ay, el pastor de cabras! Porque un pastor de oveja es honrado. Un pastor de oveja es fiel a Dios. Muerto. Hubieron varios muertos ese día. Resoluciones que no sirven para nada. Pero esta resolución, para que le quede grabado en el corazón y nunca se le olvide, resoluciones como estas son las que tenemos que tomar todos los días. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Que ellos escojan sus propios dioses, pero nosotros tomemos buenas decisiones. Y esas son las que traen bendición. Le digo una cosa. Yo le dije al Señor el 31 ayer. Bueno, hoy este día en la madrugada. Se lo dije al Señor. Me desperté, el Señor me despertó a las 3:30 de la madrugada. Me arrodillé a la par de mi camita. Y le dije, Señor, dame el doble de lo que he hecho este año.
Entonces yo le expliqué al Señor, quiero más retos y más proyectos para mi vida. Y oí que el Espíritu Santo me habló y me dijo estas expresiones: ¿necesitas más proyectos? Y me dijo estas palabras: si yo ya te di un proyecto, pero ahora prepárate, porque el proyecto que yo voy a añadir son las almas que van a llegar por montones a ese lugar que tú estás arreglando. Dios es bueno, porque esas son resoluciones buenas. Y le dije ahí, hice mi compromiso con Dios, levantando mis manitas: aquí estoy para servirte los 365 días del año. Aquí estoy. Y aquellos que reventaron cohetes, aquí estoy explotado. Y aquellos que ya no toman buenas resoluciones, Dios nos habla a diario en este lugarcito precioso. La voz de Dios se deja oír a los cuatro vientos. Si en el camino peregrino que has vagado y te has sentido solo, sin compañía alguna, solo, enfermo, ahora Dios te dice: toma una buena resolución y ya no te sentirás solo, ya no te sentirás vacío, sino que yo estaré a tu lado para acompañarte en tu recorrido que te queda para terminar tu peregrinaje. Hoy es una noche preciosa para hacer buenas resoluciones de peso. Levanten la mano las hermanas aquí. Solamente las hermanas en Cristo. Ahí hay hermanas también, levanten la mano. No, bueno, ustedes como hombres no levanten la mano, mano. ¿Ah? Las hermanas en Cristo, levántenme su mano. Levántenme su mano. Repitan conmigo estas expresiones: Señor, usted lo va a decir, pero yo no soy mujer. Yo como mujer, dígalo. Repito, yo no soy mujer. Yo como mujer, dígalo. Tomo una resolución en esta noche: el vivir para ti hasta que yo parta de esta tierra. Qué buena resolución. Qué buena resolución. Ahora los hombres de Dios levantemos nuestra manita así. Los hombres de Dios. Haga su propia resolución usted. Diga conmigo: Señor, tú me has dado la vida en este año 2017. Y yo tomo una resolución: solo vivir, solo vivir, solo vivir para ti solamente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Les voy a pedir que nadie, por favor, se mueva de su asiento. No hemos terminado. Ahí van a ver ustedes las bendiciones que van a venir sobre su vida. Ahí van a ver ustedes los retos que vienen por delante. Ahí van a ver ustedes los ataques, lo difícil que es caminar por ese camino. Pero no estamos solos. El Señor va con nosotros, adelante de nosotros, peleando como poderoso gigante nuestra batalla. Cierren los portones, por favor, hermanitos. Cierren los dos portones, por favor. Hoy es una noche especial. Una noche cuando Dios a ti te ha hablado. Y si te ha hablado, entonces, ¿por qué no hacer sensible nuestro corazón a la voz de Dios? La Biblia dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pónganse de pie los que se sienten débiles, por favor. Las personas que se sienten débiles espirituales, pónganse de pie. Voy a volver a preguntar, y si no hay respuesta, eso significa
que usted está fuerte. Y si está fuerte significa que usted va a tomar buenas resoluciones positivas. Pónganse de pie los que se sienten débiles en lo espiritual. Usted tiene que ser sincero con Dios. A Dios no le podemos mentir. Pónganse de pie los que en un tiempo atrás sirvieron a Dios en esta iglesia y hoy no lo están haciendo. Si usted escuchó este mensaje y no atiende las expresiones que yo le estoy diciendo, significa que usted está grave. Estoy haciendo una convocatoria. Pónganse de pie los que en un tiempo atrás sirvieron en esta iglesia y ya no están sirviendo. Dios te hace una convocatoria hoy a ti. Pónganse de pie los que en el pasado sirvieron en esta iglesia y ya no están sirviendo. Allí levanten sus manitas hacia arriba. Cuando uno está débil, el enemigo es astuto. Tan astuto que te susurra al oído y comienza a decirte: tú ya no sirves para nada. Ya nadie te toma en cuenta. Ya nadie te hace caso. Y él trata de cambiarte tu nombre a tal grado de que quiere destruirte. Y te lo digo de esa manera porque dice el diablo a tu oído, hasta él mismo reconoce: antes eras útil, hoy eres un inútil. Y oyes las voces de los demonios que te dicen: inútil, inútil. Pero ese Dios que cambia personas que están en el pecado, sigue cambiando nombres. Y Él es poderoso. Pedí que los que estaban débiles